compañeros y más compañeras. Óscar. Buenos días. Sí, sí. Estamos aquí pendientes por verte. Pues ya me puedo ir, pues. Entonces. Bueno, pues, ¿cómo te encuentras? Bien, bien, súper liado, pero bien. Sí, bueno, yo creo que es el tema del mes, estar súper liado. Y con el COVID Exacto. todavía aún más. Estoy más liado que la pata de un romano, ¿no? Era aquello. Bueno, vamos a esperar, si te parece, Óscar, 4 minutitos, por dar los Vale. 5 minutos de deferencia al resto de compañeras y compañeros que se van a ir incorporando. Vale. Yo luego para compartir la pantalla es este icono de aquí abajo, ¿no? Te la van a compartir desde FAB, ¿vale? Nosotros Y yo enviamos... podré, vale, yo podré pasar las diapos, ¿no? Óscar, yo voy a colocar tu presentación y tú ya la pasas las diapositivas a tu ritmo. Vale, perfecto. Bueno, pues, a ver, mira, tenemos gente desde Barcelona, Cerujovi, Ánex Cáceres, IMAS, Apoyat, he visto por aquí síndrome de Down, FEAFES, Madrid, su dirección de salud mental, la compañera. Poco a poco se van incorporando las distintas compañeras y compañeros. Desde Murcia, muy bien. Buena tierra, Murcia. 8 años allí que estuve. Saludos. A ver si se van incorporando. Cartagena. Los compañeros de ProPrefame, de la Dirección General de Servicios Sociales, Infancia y Familias. Bienvenidos. Compañeras y compañeros de la Secretaría, el equipo, ahí siempre con Mercedes con los primeros. Desde el Servicio de Protección y Atención a la Infancia, muy bien. Bueno, Óscar, me han dicho que trabajas muchísimo, que no tienes tiempo, así que primero darte las gracias, que menos. No, hombre, gracias a vosotros. Yo pienso que los profesionales de la salud que tenemos que hacer es esto. También hay una parte no solamente de hacer asistencia, sino que también tenemos que hacer investigación, tenemos que hacer difusión, o sea que... Así es, así es. Es lo que toca. O sea, el dinero que conseguimos para investigación o tal, le tenemos que devolver de alguna forma a la sociedad, ¿no? Cierto, muy cierto. Ojalá muchísimos más profesionales pensaran como tú. Si me permites. Pero esto es así, siempre ha sido así. Si yo consigo o publico algo en relación con el tema que sea, el objetivo no es publicarlo y ponerme medallas, sino hay una cierta función de salud pública, de hacer protocolos, en fin, esto es necesario. Si yo trabajase en el laboratorio es diferente, pero si trabajas en un aspecto clínico, lo que tienes que hacer es procurar la salud, no solamente es atender a gente que está enferma, sino también a gente que está sana y hacer prevención y... Bien. Cierto es. Tenemos que ser más renacentistas. Saber un poco de todo, ¿no? Desde la administración pública tenemos que poner todos los recursos y todo nuestro buen hacer a disposición de la ciudadanía y, como no, de las entidades como esta, para poder apoyarlas y colaborar en todo lo que nos sea posible. Así que, bueno, pues a raíz del ciclo de webinars sobre adicciones que se llevó a cabo con FAD, surgió esto. Recuerdo que Belén Macías al día siguiente del ciclo ya me estaba escribiendo: Pilar, en Extremadura tenemos que hacer algo. Y bueno, pues hemos tardado un mesecito o menos de un mesecito en organizarlo y bueno, pues aquí estamos. Así que genial, porque un granito de arena de cada uno ha hecho posible que estemos aquí. Y si os parece, son las 11:05, damos inicio a las jornadas.
Bienvenidos de nuevo a todas y a todos los participantes que habéis regalado un poquito de vuestro tiempo para estar esta mañana acompañándonos en el primer día de estas jornadas online sobre trastorno del espectro alcohólico fetal TEAF. Y antes de nada quisiera dar paso a Mercedes del Valle, presidenta de Visual TIF, que bueno, pues nos va a regalar también unas palabras. Así que cuando quieras, Mercedes, te doy paso. Gracias, Pilar. Buenos días. Soy Mercedes del Valle, presidenta de la asociación Visual TEAF. Es una asociación de afectados y familias con el trastorno del espectro alcohólico fetal, el TEAF, que tiene dos objetivos: mejorar la calidad de vida y dar visibilidad. ¿Por qué? Pues porque el trastorno del espectro alcohólico fetal, TEAF, ¿no?, como lo estamos llamando, es desconocido, está infradiagnosticado. Es un trastorno invisible que no se cura y que va a necesitar un apoyo durante toda la vida, ¿no?, de las personas afectadas. Más del 80% van a ser dependientes, con lo cual es fundamental tener un diagnóstico diferencial lo más precoz posible, ¿no? Porque el TEAF no es un problema de mala educación ni tampoco es un problema de falta de límites, es un daño cerebral provocado por el consumo de alcohol durante el embarazo. Es 100% evitable y es además un problema de salud pública, porque la prevalencia, aunque en España no hay cifras, en otros países apuntan a cifras, ya nos lo comentará Óscar, muy elevadas, ¿no? Es invisible, está infradiagnosticado, poco reconocido, escondido entre diferentes diagnósticos y, ya hemos visto, totalmente evitable. Por eso, lo decía Pilar, hay una responsabilidad de las administraciones de dar a conocer esta información, de los profesionales. Yo me alegro mucho de todos los profesionales que estáis aquí acompañándonos en esta asociación, porque tenemos una responsabilidad, también lo decía Óscar. Es fundamental la formación de profesionales. Las familias coincidimos. Por encima del diagnóstico es más importante la formación, porque las familias nos sentimos abandonadas y desamparadas, nos sentimos señaladas, estigmatizadas y no encontramos profesionales que nos ayuden a sacar adelante a nuestros hijos. Una madre, ¿por qué bebe? Lógicamente no bebe para dañar a su hijo, evidentemente. O bebe por desconocimiento o bebe porque tiene una enfermedad que se llama adicción al alcohol. No hay que estigmatizarlos, hay que ayudarles. En ese sentido, estas jornadas son fantásticas y quiero agradecer a Pilar Morcillo, primeramente por ayudarnos a ponerla en marcha, a la FAB, por supuesto, que está detrás con todo el equipo apoyando. Fundamental, profesionales como Óscar y los otros ponentes que vamos a tener, que son tan generosos de compartir su conocimiento. Es, bueno, para las familias y para las asociaciones, para los afectados, lo más importante, ¿no? Y, por supuesto, dar las gracias a todos los asistentes, porque poquito a poquito, lo decía Pilar, pondremos un granito. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Mercedes. Bueno, yo poco ya más que decir, porque has explicado perfectamente qué es un TEAF, que además me ha quedado claro esta mañana que para nada TIF, nosotros que somos mucho de idiomas, siempre recurrimos al TIF y es TEAF, que nos quede claro. Y bueno, simplemente quisiera agradecer a FAD, a las compañeras y compañeros de FAD, que siempre que proponemos algo desde Extremadura, ahí están al pie del cañón, a Visual TIF, a Mercedes, a Belén Macías de AFADEX de Extremadura, una guerrera nata que siempre está detrás de, bueno, pues de todos los que estamos de responsables en la administración pública para que esta información y asesoramiento llegue bien a todos ellos. Y dar también las gracias a todas y todos los ponentes que nos van a ir acompañando a lo largo de estos 6 días, que comprende las jornadas online de trastorno del espectro alcohólico fetal, comenzando hoy por Óscar, pues porque, bueno, como bien ha dicho Óscar, y aún así voluntariamente están hoy aquí y durante todos estos días para trasladar a los profesionales toda aquella información y solventar aquellas dudas que puedan ir surgiendo. Y sin más, no quiero entretenerme, dar también las gracias a los participantes de las distintas direcciones generales y de otras autonomías que nos acompañan hoy. Podéis ir en el chat
poniendo todas aquellas dudas y preguntas que queráis llevar a cabo a Óscar, que por supuesto se solventarán al final de la ponencia. Y Óscar, cuando quieras, antes de que comiences, quisiera hablar un poquito de ti. Óscar García Algar, ¿quién es? Pues es doctor en medicina de la Universidad de Barcelona, pediatra, jefe de servicio de neonatología ISCOM Hospital Clínic Maternitat de Bellvitge Natal, Barcelona, coordinador del GRIE, perdóname, Óscar, mi pronunciación catalana, Grup de Reserva Infancia y Entorn, IDIVAPS, Barcelona, profesor asociado de Pediatría de la Universidad de Barcelona y miembro del comité directivo de EUFAST, Allianz Estocolmo, CSO de Psicoterapia VR Barcelona. Y sin más, te doy paso. Muy bien, pues gracias por la invitación. Si me ponéis la presentación, la verdad es que todas estas iniciativas a mí me parecen muy interesantes, ¿no? Porque, espera, que voy a intentar ver exclusivamente la pantalla. Aquí. Vale. O sea, todas estas iniciativas de hacer difusión de este tema, yo pienso que son especialmente interesantes porque, como comentaba antes con ellas, los profesionales de la salud o de la investigación, tenemos la obligación de tener varias patitas, ¿no? Una es la asistencial, tenemos que hacer bien la asistencia, que es nuestro trabajo clínico diario, básicamente, pero también tenemos que tener una patita de investigación y no solamente tenemos que visitar, en mi caso, niños o recién nacidos, sino que además tenemos que ser capaces de hacernos preguntas y buscar respuestas, ¿no? Y esta es la parte de investigación, pero también tenemos que tener una patita docente, ¿no? En la cual tenemos que ser capaces de explicar las cosas, porque a nosotros nos las han explicado antes, ¿no? Y luego tenemos otras patitas, ¿no? Una es que hemos de ser capaces de incluir la innovación y los avances en la práctica clínica diaria, porque lo que no puede ser es que la tecnología actual tenga respuestas y nosotros no tengamos preguntas, ¿no? Otra patita que tenemos que tener es que, de alguna forma, nuestra actividad tiene que reflejarse en un retorno a la sociedad de los fondos con los cuales financian proyectos de investigación. Si nosotros investigamos es porque hay recursos que se dedican y esto tiene que repercutir no tanto en generar una publicación o un nuevo proyecto financiado, sino que tiene que repercutir en encontrar una solución a una pregunta o una respuesta clínica, ¿no? Y esto es especialmente importante. Y luego, que tenemos que ser capaces de que de las cosas que hacemos en la clínica o en la investigación, tenemos que ser capaces de crear guías de práctica clínica, de hacer un retorno a la prevención, al cambio de los hábitos de vida. O sea, todas estas patitas tenemos que tener los profesionales. Entonces, esto de hoy no deja de ser más un ejemplo de esto, ¿no? Con lo cual, yo estoy encantado de participar y os agradezco que me hayáis invitado, ¿no? Y no solamente a vosotros, y especialmente a Mercedes, porque forma parte de una asociación en la cual tiene entre sus objetivos conseguir que los niños y niñas afectados por este trastorno tengan una mejor calidad de vida, ¿no? Y esto es muy importante, y la colaboración entre los profesionales y las asociaciones de pacientes es fundamental. De hecho, los pacientes deben formar parte de todos los ámbitos de la atención sanitaria y de la investigación, ¿no? Aparte de esta introducción, voy a haceros, hoy es la primera sesión, otros días habrá otras, una visión general sobre el trastorno del espectro alcohólico fetal, sobre el diagnóstico y el tratamiento. Acabaremos llegando a él, pero previamente hay que explicar algunas cosas, ¿no? A ver, creo, sí. ¿Lo veis? ¿Veis el cambio de diapositiva? Óscar. Vale, gracias. Bueno, primero es de dónde venimos. Pues yo trabajo aquí. Este es el Hospital Clínic, es un hospital de Barcelona que, bueno, los estudios cada año que hay de calidad está el mejor junto con La Paz. Entonces, el Hospital Clínico tiene una característica en Barcelona, es que como es un hospital antiguo, no cabe donde estaba, sino que tiene diversas metástasis prácticamente, ¿eh? Entonces, esta es una de ellas. Y esto es el edificio
que está situado en el recinto modernista de la Maternidad, justo al lado del campo del Barça, donde hay varios edificios y uno de ellos es el hospital, que es este. Entonces, en este hospital está oftalmología, obstetricia y neonatología. Y neonatología tenemos tanto la parte de recién nacido normal, diríamos, como la unidad de cuidados intensivos neonatales. Entonces, yo vivo prácticamente aquí. Hay un concepto que está más que de moda, que es muy importante recientemente, que todos estamos en relación con él, que es la contaminación ambiental, los factores ambientales, ¿no? Desde los plásticos en las ballenas hasta cualquier otro, los pesticidas. Entonces, esto se ha concretado en un concepto que es el de neurotóxicos del desarrollo, que son sustancias que afectan al desarrollo del embrión y del feto. Y esto es un concepto muy importante, porque está en relación con la exposición prenatal. Aquello a lo cual está expuesta la mujer mientras se forma el embrión y el feto puede producir efectos deletéreos no solamente en el feto y en el embrión, sino posteriormente en el recién nacido, el niño y el adulto, ¿no? La programación del entorno, o sea, la programación de la salud en relación con el entorno es muy importante y es uno de los cambios conceptuales en la medicina actual, ¿no? Entonces, esta exposición prenatal puede estar relacionada con diversas sustancias. Unas son las sustancias químicas ambientales, de las cuales no vamos a hablar, pero pueden ser los pesticidas, plásticos, en fin. Y luego hay las sustancias que se consumen durante el embarazo. Hablamos de sustancias de abuso, pero también se pueden incluir los fármacos o cualquier otro producto, ¿no? Entonces, las sustancias de abuso son especialmente relevantes porque muchas veces las embarazadas consumen estas sustancias a pesar de estar embarazadas y ahora veremos cuáles son las cifras. Entonces, esta exposición durante el embarazo puede ser activa porque la madre lo consume activamente, siendo o no consciente del efecto tóxico que tiene. Muchas veces hay una poca asignación de gravedad a este consumo, es aquello del discurso de una copa de vino no hace nada, lo cual es mentira, claro. Y luego hay la exposición pasiva, que básicamente tiene que ver, pues, por ejemplo, con el humo del tabaco o con el humo del consumo de cocaína fumada, por ejemplo. Entonces, de todas estas sustancias a las cuales la embarazada está expuesta y que pueden tener efectos deletéreos durante el embarazo, el más importante es el alcohol. Y es el alcohol porque el alcohol ha sido siempre como poco considerado como un tóxico muy grave. Es este discurso que os decía de por una copa no pasa nada, lo cual es un error porque que no se haya demostrado que una copa no hace nada, que esto no, en animales ya se ha visto que sí, no quiere decir que no lo hagan. Al revés, solo una copa de alcohol, y no solamente en la mujer, también en su pareja, en la pareja masculina con la cual va a tener ese hijo, ¿no? Entonces, el alcohol es especialmente tóxico y lo es así porque empieza a ser tóxico desde antes del inicio del embarazo. O sea, se ha demostrado que el alcohol es tóxico en la formación de las células germinales, tanto del hombre como de la mujer, y que además cuando la mujer se da cuenta de que está embarazada o se diagnostica, muchas veces ya han pasado varias semanas de embarazo real, en los cuales todavía no se podía diagnosticar porque las pruebas de orina todavía no eran positivas o porque no había una clínica compatible con el embarazo, ¿no? Lo que quiere decir que este alcohol, que es tóxico desde el principio, puede tener un tiempo en el cual ejerza sus efectos tóxicos sin que se sea consciente de ello, ¿no? Por eso es importante el alcohol. Si miramos cuáles son las sustancias que se consumen durante el embarazo, se consumen todas. Nos podría parecer que el embarazo es un periodo libre del consumo de estos productos y no es así, pero tanto las que se consideran legales, el tabaco, el alcohol, como los medicamentos, como las que se consideran ilegales, tanto las clásicas como el cannabis o la cocaína, como las drogas de diseño, ¿no? La metanfetamina o cualquier sustancia se puede consumir durante el embarazo. Y, de hecho, las cifras demuestran que esto es así en nuestro entorno, ¿no? Si vamos a mirar cuáles son los efectos deletéreos que puede tener la exposición prenatal a estas sustancias de abuso, en esta tabla se comparan la nicotina, el alcohol, el cannabis, los opiáceos, la cocaína y la metanfetamina. Y se comparan los efectos a corto plazo y a largo plazo. Entonces, si os fijáis en las columnas, la que está marcada en rojo es la que corresponde al alcohol y es la única que tiene un efecto importante en prácticamente todos los aspectos. Es decir, que el alcohol es la sustancia más tóxica que se puede consumir durante el embarazo. De hecho, se considera
que el alcohol es el principal teratógeno. Teratógeno es una sustancia que consumida durante el embarazo puede dar lugar a malformaciones, ¿no? Eso lo convierte en una sustancia especialmente importante y el embarazo debería ser un periodo libre de consumo de alcohol. Si comparamos el consumo de sustancias durante el embarazo, existen diversas formas de saberlo en nuestro entorno. Uno es a través de, y básicamente son a través de cuestionario. A través de cuestionario, el Plan Nacional sobre Drogas, por ejemplo, tiene uno que es el proyecto EDADES y el ESTUDES. El ESTUDES se refiere a adolescentes y el EDADES es en todas las edades. Entonces, si se estudian las mujeres en edad fértil, diríamos, entre 20 y 45 años, fuera del embarazo, estas son las cifras de consumo. El 37% tabaco, el 65% alcohol. La cuestión es si estas cifras se mantienen durante el embarazo y la respuesta que veremos más adelante es que sí. Estas cifras se mantienen y que las embarazadas consumen prácticamente lo mismo que fuera del embarazo. De hecho, ya veréis que hay un estudio en el que se ha demostrado que las cifras de consumo son prácticamente del 60%, ¿no? Luego lo veremos, esto con detalle. Entonces, el alcohol es especialmente importante. Esto, si miramos esta gráfica, que es una de las más recientes sobre el consumo de alcohol durante el embarazo en diferentes países del mundo, se ve que las zonas más oscuras, que son los países de Europa del Este, Sudáfrica y algunos países de Europa, es donde el consumo de alcohol es más importante durante el embarazo. Es decir, donde hay un mayor porcentaje de embarazadas consumidoras de alcohol. Y luego os enseñaré los datos que nos afectan a nosotros, ¿no? Entonces, ¿cuál es uno de los problemas importantes del consumo de alcohol durante el embarazo? Es que una forma de detectarlo suele ser el cuestionario, las entrevistas. Y esto se ha demostrado, y más en nuestro entorno, en un entorno mediterráneo, en el que no es que las embarazadas mientan, sino que simplemente no son muy conscientes de que el consumo de alcohol es perjudicial o que el consumo de determinado tipo de alcohol, y esto es una cosa característica, ¿no? Pues el vino o la cerveza se les da mucha menos importancia cuando lo que está demostrado en experimentación animal es que cualquier cantidad de alcohol es tóxica durante el embarazo. Con lo cual, a veces no utilizamos el cuestionario, sino que utilizamos los biomarcadores. Los biomarcadores son sustancias o otras características que podemos detectar en el organismo y que están relacionados con el consumo de una sustancia o con los metabolitos o las sustancias en las cuales se convierte este tóxico después de pasar por el organismo. Pues igual no hablamos del cannabis, sino de un producto derivado del cannabis, que es el THC, ¿no? El tetrahidrocannabinol. Pues estos son biomarcadores y estos biomarcadores se pueden detectar en diferentes lugares del organismo. Entonces, estos lugares del organismo en el que se detectan habitualmente se llaman matrices biológicas. Y estas matrices biológicas hay de dos tipos. Entonces, como os he explicado, los biomarcadores son las sustancias derivadas de cada una de las sustancias madre, que es como se llama. Pues, por ejemplo, el tabaco tiene una sustancia derivada que es la nicotina o la cotinina. El alcohol tiene unas sustancias que son estas siglas, los etilésteres de ácidos grasos y otras. La cocaína, esta sustancia impronunciable, la benzoilecgonina. O sea, cada una de las sustancias, cuando se consume, el organismo lo degrada para conseguir unos metabolitos que son los que son tóxicos. Estas sustancias se pueden detectar en matrices biológicas que son sustancias del organismo en el cual utilizamos en la práctica clínica para estudiar, por ejemplo, la orina, la sangre, el líquido cefalorraquídeo. Todo esto es lo que se llaman matrices biológicas clásicas. Y luego están las matrices biológicas alternativas, que se llaman. Las matrices biológicas alternativas son sustancias o espacios del organismo en los cuales se pueden detectar los metabolitos de estos tóxicos y que no se han utilizado de forma clásica. Por ejemplo, el meconio, que son las heces del recién nacido, aquellas cacas de color verde, el pelo, los dientes de leche, la placenta, la sangre de cordón o la leche materna. Entonces, estos son matrices biológicas alternativas. Estas matrices biológicas tienen varias características que las hacen especialmente útiles en la clínica. Uno es que son fáciles de obtener, muchas veces se pueden guardar aire ambiente, que las metodologías para determinar sustancias ya están descritas, que estas metodologías tienen una sensibilidad y una especificidad especialmente alta
Y luego que te permiten en ocasiones establecer una ventana de exposición, es decir, si tú consumes una sustancia y la miras en sangre, estará presente en muy poco tiempo. Pero si esta sustancia la buscas en pelo, puede estar presente durante mucho tiempo. Se calcula que aproximadamente, perdón, el pelo crece a un ritmo de 1 centímetro cada mes, de manera que si tú analizas el pelo desde el cuero cabelludo hacia la punta, a los 9 centímetros tú tienes, en una mujer que acaba de tener un hijo o una hija, pues tienes todo el embarazo en esos 9 centímetros. Con lo cual se puede estudiar una ventana de exposición y nosotros podemos saber cuál ha sido la exposición a cualquier sustancia en cada trimestre del embarazo, ¿no? Y estos es la utilidad de las matrices biológicas alternativas y estas las utilizamos, ¿no? Con este sistema, que es mucho más fiable que el cuestionario, porque una cosa que hemos demostrado es que cuando tú haces un cuestionario y detectas estas sustancias y luego lo haces comparándolo con las matrices biológicas, lo que tú no has detectado en la exposición porque la mujer no es consciente o le hacía un poco de reparo, luego lo buscas en las matrices biológicas, encuentras que no se correlacionan, mucho más en el entorno mediterráneo. Puedes no detectar ninguna exposición y después resulta que el consumo de tabaco se extiende durante todo el embarazo o durante el último trimestre, por ejemplo, ¿no? Entonces, a partir de estos estudios hemos encontrado algunas cosas muy interesantes. Por ejemplo, en un estudio que hicimos en su momento en el hospital donde yo estaba antes, en Barcelona, hace unos años, encontramos que hasta el 45% de las mujeres consumían al menos 2 unidades de bebida de alcohol y el 60% alguna cantidad de alcohol. Y esto se sabe porque los metabolitos que tú buscas, en este caso se miraba en meconio, pero también se puede hacer en pelo materno, te permiten ver los 2 últimos trimestres del embarazo. Entonces, como es una determinación analítica basada en una técnica bioquímica muy sofisticada y con alta especificidad y sensibilidad, estos datos son reales. Cuando lo comparabas con la declaración por cuestionario, pues la diferencia era brutal, ¿no? O sea, que estamos hablando de que las 2/3 partes de las mujeres consumen alguna cantidad de alcohol y el 45% al menos 2 unidades de bebida cada día. Esto lo repetimos posteriormente en un estudio en otro hospital diferente, porque pensábamos que igual nuestro hospital era un hospital peculiar y encontramos que los datos eran exactamente iguales, muy parecidos, y que también 2/3 partes de las mujeres consumían alguna cantidad de alcohol. Esto lo hicimos también comparando el meconio con el pelo materno, porque el meconio tiene algún problema analítico, básicamente que ensucia la máquina, mientras que el pelo es bastante más limpio y además el pelo te permite mirar todo el embarazo y el meconio solo te permite explorar los 2 últimos trimestres del embarazo. Un momento, paso a la siguiente. Entonces, esto nos lleva a la conclusión de que el cuestionario no es fiable para detectar el consumo de alcohol durante el embarazo y que en todo caso se pueden validar algún cuestionario, pero siempre comparándolo con los resultados analíticos en estas matrices, ¿no? Entonces, esto, en su momento detectamos que estas cifras eran muy importantes, un 43%, un 45% de mujeres consumidoras de 2 unidades de bebida y un 65% de alguna cantidad de alcohol, era una cosa muy espectacular. Y esto nos hizo hacer algunas publicaciones en este sentido, por ejemplo, esta, en el que el alcohol estaba muy presente en nuestro entorno y que el consumo de alcohol se ha demostrado que tiene muchos efectos deleterios, principalmente un efecto muy grave sobre el neurodesarrollo y que muchos trastornos del neurodesarrollo, trastornos de aprendizaje, problemas de memoria, que existen en algunos niños podían estar relacionados con el consumo prenatal de alcohol. Esta imagen del niño dentro de la cerveza es un montaje que hicieron coincidiendo con el congreso que se hizo en Roma en el año 2014 y lo organizó La Fábrica, que es la empresa que hace los contenidos para Benetton. Entonces, como se organizaba allí, hizo gratuitamente esta imagen, que es muy, muy significativa. ¿Qué pasa con el alcohol que consume la embarazada? El alcohol que consume la embarazada, aparte de los efectos tóxicos que le puede producir a ella, atraviesa el hígado, donde también produce efectos tóxicos, y a partir del hígado se convierte en varias sustancias. Una pasa directamente como alcohol, inalterado. Otra se convierte en estas siglas que son los marcadores de estrés oxidativo, que se llaman ROS.
y el acetaldehído, que es una sustancia derivada de la metabolización del etanol, del alcohol. El acetaldehído es el responsable de la borrachera. Hay personas que metabolizan muy rápidamente el alcohol y, por tanto, producen acetaldehído muy rápido en grandes cantidades, se emborrachan muy pronto, y otras que lo hacen más lentamente. Ya veremos que luego uno u otro tipo de metabolismo puede tener efectos protectores. Entonces, tanto el etanol como el estrés oxidativo atraviesa la placenta directamente y va a parar al embrión y al feto, donde produce lesiones directamente. Y además en una proporción mucho mayor porque el volumen corporal es mucho más pequeño, ¿no? Hay una gráfica muy interesante, que es esta, donde se explican a lo largo de todo el desarrollo embrionario y fetal cuáles son los periodos de sensibilidad a la acción de los tóxicos. Entonces, desde la formación de la primera mórula, el primer embrión y cómo va creciendo el feto, en estas gráficas de aquí abajo, en estas barras, se incluye en qué órganos se producen efectos y cuáles son los responsables del alcohol. Entonces, el que está en este color más morado es lo que depende directamente del alcohol y, como veis, ocupa todo el embarazo. O sea, que el alcohol es tóxico desde el principio del embarazo, cuando la mujer todavía no sabe que está embarazada. E incluso se sabe que el alcohol puede afectar a las células embrionarias, es decir, a los óvulos y a los espermatozoides, que tienen una vida media aproximada de 3 meses. Es decir, que si una pareja o una mujer se plantea tener hijos o hijas, quedarse embarazada, tiene que dejar de consumir alcohol antes de quedarse embarazada. ¿Y qué pasa cuando este alcohol entra en la mujer embarazada? Hay algunos factores que condicionan la toxicidad, o sea, no en todos los casos el efecto es tóxico de la misma manera. Tú puedes tomar una copa de alcohol y que no te pase nada, o puede ser que sí. Entonces, esto está condicionado por varios factores, aparte del azar. Unos son factores ambientales, pues depende de la dosis consumida. Si consumes una gran cantidad de alcohol, pues esto evidentemente es mucho más tóxico. Del tiempo de consumo, si lo consumes en pocas horas o lo consumes a lo largo del tiempo. Y estos dos parámetros son los que definen el patrón de consumo. Básicamente hay dos patrones. Hay el patrón mediterráneo, que es el consumo de pequeñas cantidades de alcohol cada día, pues 2 cervezas. Y luego hay el patrón binge drinking, que se llama, que es el patrón de consumo en atracón, ¿no? Que es más un patrón de países del este o de países del norte de Europa, ¿no? En el que consume alcohol de alta graduación y en poco tiempo. Siempre explico que había un investigador que había estado en Suecia y explicaba que un instituto de investigación muy importante, cuando había el cumpleaños de alguien del instituto, iban todos en taxi a las 7 de la tarde a una fiesta que empezaba a las 8 y a las 10 el taxi les devolvía a todos completamente borrachos a sus residencias, ¿no? Y este es el modelo de consumo de alcohol en estos entornos. También depende de otros factores ambientales el efecto tóxico del alcohol, de la fase de la gestación o del estado de nutrición de la madre. Cuanto peor sea este estado, más tóxicos habrá, ¿no? Y luego hay factores genéticos, es decir, depende del genotipo. Hay personas que metabolizan muy rápidamente el alcohol. Estos son variantes protectoras porque muy rápidamente producen síntomas de borrachera y esto hace que abandonen el consumo. Esto es muy típico de las personas los orientales. Y luego hay variables de susceptibilidad, que son sistemas enzimáticos que metabolizan muy lentamente el alcohol, con lo cual hay una mayor tolerancia y hay más tiempo para que se consuma más alcohol y dé más efectos secundarios, ¿no? Nosotros en el grupo de investigación, además de visitar niños y de hacer diagnósticos, también tenemos líneas de investigación. Y las líneas de investigación son de dos tipos, las que llamamos básicas, que tienen más que ver con el laboratorio o modelos animales, y las clínicas, ¿no? Las básicas, pues, por ejemplo, búsqueda de marcadores genéticos del TEAF, ¿no? Estamos trabajando en esto para buscar efectos epigenéticos del consumo de alcohol durante el embarazo que luego te permitan crear una herramienta de diagnóstico o de intervención, ¿no? El análisis del transcriptoma de los niños diagnosticados, el efecto de los diferentes patrones de consumo en diferentes modelos de investigación, como son líneas celulares o modelos animales, que tenemos dos básicamente. El pez cebra, que es un pez muy pequeño pero que se reproduce muy rápidamente y que la parte del cerebro
que tiene es exactamente igual que la del ser humano, y luego el ratón. Tenemos un modelo de, bueno, yo le llamo siempre rata, pero son ratones embarazadas consumidoras de alcohol, ¿no? Y luego también evaluamos en esta parte de líneas de investigación básica el efecto del tratamiento con diversas sustancias, por ejemplo, antioxidantes, sobre el neurodesarrollo. Y luego tenemos una parte clínica en la cual pues tenemos también diferentes proyectos, ¿no? Pues análisis de marcadores bioquímicos de exposición al alcohol en matrices biológicas, que te sirve para hacer estudios de prevalencia, estudios sobre la prevalencia del consumo de alcohol en el embarazo o de TEAF, por ejemplo, en niños adoptados en países de Europa del Este, que luego os enseñaré los resultados, que son bastante importantes, o en niños de nuestro entorno que no sean adoptados, que tenemos un proyecto en marcha que vamos a empezar próximamente. Buscamos marcadores diagnósticos en niños que tienen TEAF o el efecto del tratamiento con antioxidantes. Tenemos un ensayo clínico que ya acabamos y que estamos a punto de publicar los resultados, y otro nuevo en marcha que esperando que se acabe la pandemia para poderlo iniciar, ¿no? Y luego alguna línea de investigación relacionada con la innovación, ¿no? Pues diseñamos una aplicación diagnóstica en el móvil para permitir el diagnóstico del TEAF, y también hemos creado un recurso de tratamiento basado en realidad virtual, ¿no? ¿Qué es lo que produce el TEAF? O sea, ¿cómo se expresa clínicamente el TEAF? Entonces, aquí hay una parte importante que luego os explicaré, es que, de hecho, el TEAF es un conjunto, se llama trastorno del espectro alcohólico fetal porque es un espectro clínico, es decir, hay diversas formas clínicas. Esto está relativamente de moda, pero hace muchos años que se hace, por ejemplo, en el autismo o en el asma, ¿no? El trastorno del espectro autista es muy conocido. Hay diversas formas de expresión clínica, que todas son autismo, pero que puede ser no más grave o menos grave, sino que puede ser con síntomas de un tipo, síntomas de otro. Entonces, en el TEAF pasa lo mismo, ¿no? Por ejemplo, el SAF completo es un SAF que tiene todas las características físicas, el retraso de crecimiento, las alteraciones psicológicas que luego veremos. El SAF parcial es el que le falta alguna de ellas. Lo que se llama RBD son defectos de nacimiento, es decir, tiene el antecedente del consumo y algunas malformaciones o alteraciones en algunos órganos que son exclusivas o muy relacionadas con la exposición prenatal al alcohol. Y luego hay la RND, que son trastornos del neurodesarrollo, también trastornos conductuales o cognitivos en casos de consumo confirmado de alcohol durante el embarazo. Todo esto en conjunto permite que podamos hacer el diagnóstico. Entonces, el diagnóstico es relativamente sencillo. Tú tienes que juntar la parte del antecedente del consumo de alcohol con los rasgos físicos, que no todos puntúan, como ahora veremos, y con los rasgos neuropsicológicos y conductuales, y esto te permite hacer un diagnóstico y decir, en este caso, este niño o esta niña tiene un TEAF, y este TEAF es un SAF completo, SAF parcial, RND o RBD. O no lo tiene, porque no siempre el diagnóstico es positivo, ¿no? Entonces, hay algunas consideraciones importantes en relación con el TEAF que vale la pena destacar. Uno es que el principal efecto deleterio del consumo de alcohol durante el embarazo, lo que nosotros conocemos como exposición prenatal al alcohol, es sobre el neurodesarrollo. Entonces, y se traduce en una serie de alteraciones clínicas que nosotros identificamos y que diagnosticamos de TEAF. Entonces, este trastorno del neurodesarrollo básicamente se expresa clínicamente por una combinación de síntomas cognitivos o conductuales. Es decir, el alcohol durante el embarazo daña el desarrollo del cerebro y del sistema nervioso central, y esta alteración, que es irreversible, se traduce clínicamente por una serie de síntomas y signos que básicamente son de conducta y cognitivos. Otra consideración importante es que hay efectos clínicos debidos a la exposición prenatal al alcohol que no cumplen todos los criterios de TEAF, porque falta el antecedente, porque falta algún signo físico, pero que tenemos muchas veces la sospecha de que estos casos son debidos al alcohol, pero que no ha sido capaz de producir tantos daños como para cumplir los criterios diagnósticos, que no dejan de ser los que derivan de la experiencia clínica. Claramente no hay una prueba de laboratorio o de imagen diagnóstica del TEAF, sino que el diagnóstico se basa en la clínica, con lo cual el objetivo de los criterios diagnósticos siempre es ser lo más estricto posible, es decir,
que no tengas falsos positivos, que diagnostiques de TEAF a personas que no lo son, o que no tengas falsos negativos, que dejes de diagnosticar a personas que claramente tienen un TEAF, pero que la escala diagnóstica no lo permite. Eso hace que, aunque la mayoría de los casos que se diagnostican lo son, y esto es seguro, que el que diagnosticas es que seguro que lo es posible que algunos casos que no podemos establecer con certeza el diagnóstico sí que tengan que ver con el alcohol, porque tengan un trastorno cognitivo de conducta sin que haya el antecedente confirmado, por ejemplo. Este es el caso más frecuente. Nosotros hicimos un estudio de prevalencia que después veréis los resultados, que son en niños adoptados de países de Europa del Este. Si hubiéramos tenido, y el resultado era el 50% estaban afectados, si hubiéramos tenido el antecedente bien registrado, confirmado en estos niños, habríamos llegado hasta el 70%. O sea que muchas veces hay casos en los cuales, y lo que más suele fallar es el antecedente confirmado del consumo de alcohol durante el embarazo. Otra cosa importante es que el TEAF no se produce siempre con la misma cantidad de alcohol. Y esto lo hemos visto también en experimentación animal. Tú puedes consumir la misma cantidad de alcohol una mujer que otra, una tiene un niño afectado y la otra no, o prácticamente con poca afectación. Esto depende del azar, de muchos factores, ¿no? O sea que lo que es seguro es que no hay ninguna cantidad segura. Esto es lo único que es seguro. Otras consideraciones importantes es que el TEAF da lugar a una serie de síntomas clínicos que no siempre son iguales. O sea, los dos niños con TEAF, uno puede tener un TDAH y otro no. Uno puede tener un retraso mental y otro no. O sea, que no siempre da lugar a lo mismo. Da lugar a cosas parecidas. No tanto en cuanto a diagnóstico, sino en cuanto a dominios afectados, ¿no? O sea, habitualmente tienen un problema de manejo de la memoria de trabajo, un problema de impulsividad, pero no siempre son exactamente iguales. Los síntomas clínicos no se reproducen. Otra cosa importante es que el tratamiento de los síntomas solo trata los síntomas, no trata la causa. El daño que ha producido el alcohol durante el embarazo es irreversible. Se puede intentar que el cerebro funcione mejor y en eso estamos. Los ensayos clínicos que hacemos es para intentar buscar sustancias o estrategias que mejoren el funcionamiento de estas neuronas afectadas, pero no se cura la lesión, ¿no? Y los tratamientos siempre son, a pesar de estos que estamos en fase experimental para intentar mejorar el funcionamiento, el tratamiento siempre es de los síntomas. Si tienes hiperactividad, pues básicamente el tratamiento psicológico, pero en algún caso puede ser necesario un tratamiento farmacológico. O si tienes un problema de conducta, siempre el tratamiento es de adaptación del entorno, en fin. O si tienes un problema de retraso mental, pues igual hay que ajustar el currículum escolar, ¿no? Por ejemplo. Otra consideración importante es que los síntomas que presentan los niños con TEAF también pueden tener otras causas que tenemos que descartar. O sea, los niños con problemas de impulsividad pueden tener otra explicación. Puede ser que hubiera tenido, pues no sé, una gran prematuridad y esto hubiera dado lugar a una hemorragia intracraneal y esto explique por qué tiene estas lesiones, ¿no? O una meningitis neonatal. O sea, hay otras causas que o a veces son desconocidos o es el autismo. En fin, hay otras causas que dan síntomas parecidos. Una cosa también que hemos aprendido, que es otra consideración importante, es que el tratamiento de los síntomas relacionados con el TEAF tiene particularidades. No siempre funciona igual. De hecho, un trabajo que estamos haciendo importante, estamos intentando definir si existe un perfil neuropsicológico, cognitivo y conductual específico del TEAF, que parece que no, pero igual sí, porque no solamente se expresan clínicamente de una forma que a veces tiene un cierto parecido, sino que el tratamiento tiene peculiaridades. Por ejemplo, es muy conocido que el tratamiento del TDAH en los niños con TEAF no siempre funcionan los fármacos de la misma manera, que a veces funcionan peor y de una forma más errática, ¿no? Y esto es a base de las publicaciones o de los estudios de investigación que se están poniendo en marcha, ¿no? Otra cosa muy importante es que cuando este TEAF se da en niños que han sido adoptados, por ejemplo, los efectos negativos que tienen otras cosas también se superponen a los del alcohol. Y en estos niños adoptados el problema es el abandono y el duelo mismo de la adopción. Entonces, el haber sido abandonado, maltratado, mal alimentado, institucionalizado durante 1 año, 2 años, esto hace mucho daño a nivel neurocognitivo. Nosotros en la UCI neonatal
y ya tenemos problemas con los prematuros que están 2 meses, porque son 2 meses en que intentas hacer la máxima estimulación, pero siempre tienen sus limitaciones, porque a veces están muy enfermos y tienen que estar pues, conectados a una máquina, en una incubadora. Esto y el duelo mismo de haber sido abandonados, esto es muy importante y esto hace daño también. Otras consideraciones importantes son que hacer el diagnóstico es básico. Hay una publicación de una revista muy conocida, que es el Lancet, hace muchos años, que ya dijo que poner nombre a las cosas es fundamental. Si tú diagnosticas el TEAF, entiendes lo que pasa, lo explicas y eliminas culpabilizaciones y puedes adaptar las intervenciones. Si el niño o la niña se sienten culpables porque se portan mal, pues tienen que entender que ellos no tienen la culpa, que no la tiene su madre biológica que consumió alcohol porque su situación socioeconómica o cultural estaba muy deteriorada. O sea, que poner nombre a las cosas es el principio. Empezar a controlar las cosas, esto es lo que está en la base, por ejemplo, de las palabras, ¿no? Cuando los seres humanos fueron capaces de nombrar a las cosas cuando empezaron a dominarlas, ¿no? Otra cosa también importante es que dentro del espectro del TEAF, la gravedad no está en relación con la forma clínica. O sea, un SAF completo no tiene por qué ser más grave que un ARND, por ejemplo. La gravedad está la severidad o la gravedad está en función de los síntomas. Si un niño o una niña con un SAF completo tiene un problema cognitivo leve, puede tener mucho mejor pronóstico que un niño con una RND que solo tenga un trastorno conductual, pero muy grave. O sea, que no está en función del diagnóstico, sino de la expresión clínica, ¿no? Y la última conclusión, y esto lo he repetido varias veces y volverá a salir, es que no hay ninguna cantidad de alcohol segura en el embarazo. Que existe un principio en salud pública que es que la evidencia de ausencia no es ausencia de evidencia. Al revés, que la ausencia de evidencia no es evidencia de ausencia. Que no se haya demostrado que una copa no hace daño no quiere decir que no lo haga. Entonces, el principio de seguridad y de protección quiere decir que hay que evitar el consumo de cualquier cantidad de alcohol durante la gestación. ¿Cuáles son los principales problemas que tenemos en relación con el alcohol en mujeres embarazadas, recién nacidos y niños, ¿no? Que resumen un poco lo que os he dicho y nos centraremos en uno de ellos. Uno es el consumo de alcohol durante el embarazo, que es bastante más importante, como hemos visto, de lo que parece. Y esto es muy relevante, porque mientras exista un consumo de alcohol tan importante en la sociedad y el embarazo no esté excluido de ello, pues seguirá siendo relevante. Esta imagen que aparece en esta diapositiva es el logo que teóricamente deberían llevar todas las botellas de alcohol, cerveza, vino, cualquier licor, y que en cambio si vais al supermercado de donde vivís no lo encontraréis en muchas de ellas. No me atrevo a decir qué porcentaje porque esto ha ido aumentando y además si existe estará detrás y será minúscula esta imagen y probablemente ni te habrás dado cuenta, ¿no? Otra cosa importante es la prevalencia del TEAF en los niños adoptados. Y no solamente en los adoptados, sino también en los no adoptados, ¿no? En los autóctonos. Y es bastante más importante de lo que se cree. Se estima, por estudios en países similares al nuestro, que entre el 4 y el 7% de los niños están afectados por el TEAF. Y estas son cifras que provienen de Inglaterra, de Italia. O sea, que es muy probable que estas cifras sean muy importantes y expliquen muchos de los síntomas de trastornos de conducta que últimamente están más de moda, ¿no? Y el último aspecto importante en relación con este problema es la experiencia en el diagnóstico. El diagnóstico del TEAF ha sido siempre muy excepcional, de hecho se considera una enfermedad rara porque el patrón de consumo probablemente en nuestro entorno condicionaba que casos muy extremos y muy evidentes de TEAF pues no existían y no se diagnosticaban. Y esto hace que sea necesario formar a los profesionales, no solamente a los profesionales de la salud, sino también a los profesionales de la educación, de la salud mental, de los servicios sociales, porque es muy importante hacer el diagnóstico lo antes posible. ¿Cuál es la prevalencia del SAF o del TEAF en nuestro entorno? Pues no lo sabemos con exactitud, probablemente por el patrón de consumo, por la pericia diagnóstica. Y ha habido desde hace unos años la sospecha de que países de Europa del Este, en los cuales el consumo de alcohol es prácticamente universal, y mucho más en poblaciones o en mujeres que abandonan o le retiran la custodia de sus hijos e hijas para adopción internacional, que tienen un problema social, económico muy grave,
probablemente, no digo el 100%, pero casi de estos niños han estado expuestos. Entonces, de hecho, cuando se presentaron las cifras que os enseñaré ahora en la prensa, una de las responsables de los orfanatos en Rusia dijo que las cifras eran exactamente iguales que las suyas, ¿no? Entonces, ¿cuántos niños adoptados de estos países hay en nuestro entorno? Estos son cifras de hace un par de años. Hay unos 20.000, pero hay muchos niños adoptados de otros países con situaciones sociales muy deterioradas, a los cuales también pueden estar afectados, aparte de los que son los autóctonos, ¿no? Que el porcentaje es entre un 4 y un 7%. Entonces, las cifras que existían estaban en relación muchas veces con cuestionarios. Los países donde más había eran en Sudáfrica o en Croacia o en Irlanda. En Rusia las cifras oscilaban desde el 5% hasta el 68% de los orfanatos que llamaban de niños con discapacidad física o psíquica, que eran orfanatos especiales, ¿no? Entonces, hace unos años, 10, 12 años, se hizo un estudio en Suecia con una muestra muy pequeña, en la cual se miró en los niños adoptados de estos países cuál era el porcentaje de TEAF y se vio que era el 53%. Entonces decidimos hacer este estudio en Cataluña. Este estudio se hizo en colaboración con otros 2 hospitales, el Hospital Clínic, donde estoy yo, el Hospital Vallebrón y el Hospital de San Juan de Dios. Entonces, de los 5.000 niños se reclutó una muestra y se obtuvieron los resultados, estos resultados que ya os he ido comentando y que os explico aquí, ¿no? Lo que se vio es que el 50% de los niños adoptados de estos países están afectados, y un dato que no sale en esta imagen es que si se hubiera contado con un antecedente confirmado de consumo de alcohol, es decir, muchas veces estos niños adoptados de estos países, la calidad del registro clínico es muy mala y en muchos casos no constan los antecedentes, sea porque la madre abandonó al niño o la niña en el momento de nacer, sea porque no hay un registro en el orfanato. Estas cifras llegarían a ser del 70% y estas son las mismas cifras que tienen ellos en origen. Con lo cual, eso quiere decir que estamos delante de un problema de salud pública muy, muy relevante, ¿no? Bueno, esto es lo mismo de antes. Entonces, si hablamos del diagnóstico, el diagnóstico del trastorno espectro alcohólico fetal tiene varios apartados, ¿no? O sea, se basa, no hay ninguna prueba de laboratorio ni ninguna prueba de imagen, ecografía, resonancia. El diagnóstico se basa en criterios clínicos, básicamente. Y uno de los problemas que tiene es que necesita un equipo multidisciplinar, es decir, tienen que participar personas de diferentes ámbitos que colaboran. Y a veces estas personas en la práctica clínica diaria no hablan entre sí. Si entendemos al pediatra o al psicólogo, muchas veces tienen agendas paralelas y a veces divergentes, ¿no? Entonces, a veces no están, o en la mayoría de casos, no están en el mismo edificio, las horas de consulta son diferentes, con lo cual el diagnóstico no siempre es fácil. Entonces, un pediatra, un genetista, un dismorfólogo y un psicólogo son profesionales necesarios para el diagnóstico. También es verdad que, aparte de estos profesionales, hace falta tener muy claros cuáles son los criterios diagnósticos. Y los criterios diagnósticos del TEAF no están incluidos en las clasificaciones internacionales de enfermedades, como el ICD-9 o el ICD-10 o la clasificación de enfermedades mentales, el DSM-5, como tal, están como otros diagnósticos. Es probable que en las próximas versiones la OMS incluya el diagnóstico del TEAF directamente, ¿no? No como alternativas, pues como embriofetopatía alcohólica, por ejemplo, ¿no? Entonces, estas guías diagnósticas incluyen los criterios diagnósticos del TEAF. Existen varias guías que han sido publicadas y que dependen un poco de las instituciones, pues hay las australianas, las alemanas, las americanas. A pesar de que sean recomendaciones y guías de práctica clínica diferentes, al final, cuando las comparas, los criterios diagnósticos son muy parecidos y los diagnósticos a los que dan lugar son bastante similares, ¿no? Entonces, esta es la clasificación que ya hemos visto antes, en que los tipos del espectro alcohólico fetal, que habla del SAF completo, parcial, ARBD y ARND. Esta es la referencia de la principal guía, que es la que utilizamos la mayoría. Es en su origen en una publicación de la Escuela de Medicina de Washington y que actualmente pues, Joime es el que ha publicado la última actualización. Son las guías clínicas para el diagnóstico del trastorno del espectro alcohólico fetal. Aunque existen otras, las australianas, pero todas al final acaban haciendo lo mismo.
Nosotros hicimos el experimento en este proyecto de estudio de prevalencia en niños adoptados de países de Europa del Este. Hicimos en la fase previa en la que los 3 hospitales nos teníamos que poner de acuerdo y estandarizar las herramientas de diagnóstico psicológico, de diagnóstico clínico. En los casos en los cuales estuvimos unificando los criterios, aplicamos a unos cuantos las varias guías clínicas y los resultados fueron siempre los mismos. O sea que no había discrepancias. O sea que uses la que uses, todas te van a dar más o menos el mismo diagnóstico y esto es muy importante. Entonces, además, o sea, el diagnóstico se basa... A ver, ¿dónde está? Un segundo que he perdido el ratón. Ahora. El diagnóstico se basa en estos 4 aspectos. Hay la historia clínica, los antecedentes, básicamente del consumo de alcohol. La somatometría, que es peso, perímetro craneal y talla, que hay que tomarlo en las mejores condiciones y luego trasladarlo a las gráficas. Y esto es muy importante. En la simple fotografía o un vídeo no te permite hacer el diagnóstico. Hay que tomar las medidas, llevarlas a una gráfica de normalidad en función de por edad y sexo y ver si los valores están por debajo de un valor determinado que se considera significativo, que es el percentil 10. La exploración física, los rasgos dismorfológicos faciales, que solamente hay 3 que puntúan, que ahora veremos, y la evaluación neuropsicológica, que incluye aspectos cognitivos y conductuales. Esta es la forma de hacer el diagnóstico. Entonces, el primer apartado es el diagnóstico del consumo de alcohol. Entonces, el diagnóstico del consumo de alcohol se basa en la utilización de cuestionarios. Entonces, hay diversas formas de hacerlo. Los cuestionarios sobre consumo de alcohol en embarazo son muchos. Por ejemplo, el audit es el clásico. Entonces, se trata de ver si ha habido una serie de consumo de una determinada cantidad de bebidas a lo largo de un determinado tiempo. Se consideran equivalentes al consumo de alcohol durante el embarazo confirmado. Pues, por ejemplo, los problemas sociales o legales derivados del consumo de alcohol inmediatamente antes del embarazo, la presencia de antecedentes de intoxicación etílica, la detección de biomarcadores del alcohol en diversas matrices, como puede ser el pelo, el meconio. Pues todo esto son equivalentes al consumo de alcohol durante el embarazo. Este es uno de los principales problemas del diagnóstico porque muchas veces este antecedente no está registrado en la historia clínica, ¿no? El segundo aspecto son los rasgos dismorfológicos faciales. Entonces, el alcohol produce muchas alteraciones dismorfológicas, muchas. Por ejemplo, la oreja en vía de tren, que es este doble pliegue que se ve aquí, o la mano en palo de hockey con este pliegue que tiene esta forma, pero solamente hay 3 que puntúan, que es el tamaño de la hendidura palpebral, que se llama, que es la abertura de los ojos, y esto hay que medirlo de una forma estandarizada y luego llevarlo a una gráfica de normalidad por edad. Luego hay la forma del filtro, que es el espacio que va desde la base de la nariz hasta la parte superior del labio superior. Esto es el filtro. Y luego la forma del labio superior. Entonces, cada una de estas 3 variables puntúa. La apertura ocular funciona porque el valor esté por debajo del percentil 10. Percentil 10 quiere decir que por debajo de este valor solo está el 10% de la población. El filtro es que sea liso y haya perdido la forma en el niño o la niña, y en estos casos aquí comparan las de la ascendencia afroamericana y la ascendencia caucásica y solo puntúan las formas 4 y 5. Y luego hay la forma del labio superior, que tiene que ser liso y fino, y solo puntúan las formas 4 y 5. El resto se consideran no significativas, no diagnósticas de TEAF. Esta es una representación gráfica, un dibujo de un ejemplo que utilizamos para la docencia, en el cual las 3 formas físicas que puntúan son la abertura ocular pequeña, esto siempre comparado con las gráficas, el labio superior fino y liso, y hay el filtro liso y fino, y el labio superior fino y sin forma, su forma característica. El resto, los pliegues de los ojos, anomalías oculares, en fin, todo esto no son significativos. Estos son los 3 únicos que puntúan. Este es un caso real en el cual, y esto me sirve también para insistir en que el diagnóstico no se puede hacer con fotografías
o con vídeos, ¿no? Este caso, si lo ves así, no puedes hacer el diagnóstico, lo que tienes que hacer es saber la edad, ir a buscar una gráfica de datos normales para su edad y sexo, tomar la medida del ojo y ver si en esta gráfica el valor que tiene este niño está por encima o por debajo del percentil 10. Pero este es un ejemplo para que veáis los ojos pequeños, la forma del filtro liso y la pérdida de la forma de arco de Cupido del labio superior. Esta es una gráfica de la obertura palpebral, de la abertura del ojo. Se consideran patológicos. Esta es la línea del percentil 10 que va aumentando en función de la edad, que es esta línea de aquí. Pues cuando el valor de la abertura ocular está por debajo de este percentil 10, se considera significativo de TEAF. Si tiene, por ejemplo, 21 y tiene 5 años, estaría por aquí, esto es significativo. Y estas son las gráficas para peso, talla y perímetro craneal. En este caso son solamente para niños y esta para niñas, pero existe para ambos sexos. Y lo que interesa es que el percentil sea igual o inferior, pero cogemos siempre el inferior, al percentil 10, que va variando en función de la edad, tanto de la altura como del peso como del perímetro craneal. Si cualquiera de estos valores está por debajo del percentil 10, es significativo del diagnóstico de TEAF. En algunos casos se pueden emplear otras alternativas al valor del perímetro craneal, que es lo que se llama microcefalia. Y esto solo se utiliza en aquellos casos que son muy excepcionales, en los cuales el niño o la niña tienen un perímetro craneal normal, pero hay una elevada sospecha de que puedan tener un TEAF. En este caso se pueden buscar otras alternativas. Por ejemplo, la presencia de antecedentes de convulsiones no febriles o la presencia de otros signos neurológicos o alteraciones en la resonancia magnética. O sea, la resonancia magnética no se utiliza para el diagnóstico, pero si se tiene o a veces hay dudas, se puede hacer. Entonces, por ejemplo, en este caso son 3 niños, el de la izquierda sin exposición al alcohol, el de la derecha con una exposición máxima y el del medio con una exposición media. Si veis, hay una diferencia a simple vista, es que la cabeza de la derecha es mucho más pequeña. Esta disminución del perímetro craneal es lo que se llama microcefalia. La cabeza es más pequeña. Y luego esta estructura blanca que veis en medio, señalada con flechas, que en la imagen de la izquierda tiene esta forma como de arco o de clip y que en las otras imágenes se va perdiendo, este es el cuerpo calloso, que es una estructura del cerebro que sirve para conectar ambos hemisferios cerebrales y que está muy afectada por el alcohol, con lo cual puede ser un criterio diagnóstico. El único problema de las alteraciones con la neuroimagen, con la resonancia, es que para encontrarlas o para diagnosticarlas, esta es muy evidente, pero otras que son más sutiles necesitan que el radiólogo que lo evalúe tenga una elevada experiencia en la búsqueda de estas señales en resonancia. Y luego la última parte es la parte neuropsicológica, ya sea cognitiva o conductual. Y en este caso lo que se valora son diferentes dominios que se llaman, es decir, áreas del neurodesarrollo que pueden estar afectadas. Por ejemplo, la capacidad cognitiva general, la atención, el lenguaje, la memoria, la habilidad motora, la función ejecutiva, habilidades sociales, rendimiento académico. Entonces, esto es lo que se explora y se explora con diferentes pruebas neuropsicológicas. Hay más de 25. La OMS recomienda que puedes utilizar las que quieras de estas 25. Nosotros y la mayoría de profesionales, y en nuestro estudio lo hicimos así, entre los 3 hospitales, utilizamos estas. Para habilidad cognitiva, estas pruebas que son el WIPSI y WISC-WAIS. Para el funcionamiento neuropsicológico, el NEPSI. Y para el funcionamiento adaptativo, el CBCL o alguna otra que está más de moda. Entonces, siempre utilizamos las mismas. Lo que buscas son dominios. Si tienes 1 o 2 dominios afectados, esto lo utilizas en el diagnóstico. Y la importancia que tiene también el utilizar estas pruebas diferentes que estudian muchos dominios es que te permiten detectar algunos de los síntomas. Si, por ejemplo, el niño o la niña en concreto tiene un trastorno de impulsividad o tiene un retraso mental, esto se puede detectar o una hiperactividad. Estas pruebas, como exploran muchos dominios, te permiten hacer el diagnóstico con bastante facilidad y orientar luego el tratamiento, ¿no? Luego hay alguna cosa importante a tener en cuenta y es que para mejorar el diagnóstico y el pronóstico de estos niños, 3 cosas importantes que hay que hacer. Una es que el diagnóstico, la evaluación del TEAF debería incorporarse
en los circuitos de atención al niño sano en atención primaria, es decir, que los pediatras de atención primaria fueran capaces de hacer la evaluación del TEAF en los niños y niñas que vienen a su consulta por primera vez, de forma general, o si tienen algún antecedente de riesgo, por ejemplo, porque han sido adoptados en un país de Europa del Este o porque hay el antecedente conocido de que la madre consumía alcohol durante el embarazo. Otra cosa importante, otro aspecto importante es la creación de unidades expertas en TEAF. En Cataluña hay una iniciativa en este sentido por parte de la Generalitat que parece que se ha puesto las pilas en esto. Hay un programa muy ambicioso de salud mental que es para problemas de salud mental de elevada complejidad, que se llama, en el que el TEAF es uno de los objetivos de este programa y que se ha puesto en marcha y que va avanzando con bastante celeridad. Y luego es la creación de guías clínicas. Guías clínicas, nosotros disponemos de algunas, la Asociación Visual TEAF tiene una que la diseñamos y la elaboramos en función de un proyecto de investigación y que está disponible allí en su página web. Y luego la Generalitat, por ejemplo, también las tiene en catalán, que están disponibles en su página web, ¿no? Pero la creación de guías de práctica clínica para las familias, para las escuelas, para los psicólogos, para los sanitarios, para otros profesionales, esto es muy importante. Un momento. Esta es la imagen de las guías que tenemos nosotros de práctica clínica, que ahí dentro hay 4, para familias, para médicos, para profesionales de salud mental y para profesionales de la educación. Y aquí está el índice de estas. Luego hay otras herramientas. Por ejemplo, nosotros en un proyecto que teníamos desde hace mucho tiempo y que conseguimos financiación porque lo presentamos a un proyecto del Mobile World Congress, tiene una agencia, una estructura que se llama Collider, y entre financiación del Collider y de Provitas, que es una fundación que financia proyectos de investigación, conseguimos financiación para desarrollar una aplicación móvil que facilita el diagnóstico para los profesionales. Esto es una herramienta que estamos acabando de validar en población de niños con TEAF, que la tenemos en niños caucásicos, en Mixed Race, y nos falta la parte afroamericana que ya hemos empezado, pero sería una herramienta que te permite con el móvil hacer el diagnóstico en 2 o 3 minutos o teniendo relativamente poca experiencia en la determinación de las medidas faciales, sino que el teléfono, como utilizando herramientas de inteligencia artificial, es capaz de hacerlo de forma automática. Y esto te permitiría el diagnóstico. Y luego esto ha derivado en otra cosa que os explicaré hacia el final, ¿no? Si vamos a explicar los rasgos neuropsicológicos del TEAF, no os los voy a explicar todos porque os lo explicará Marta la próxima vez, pero sí que vale la pena destacar alguna característica, y es que el TEAF tiene afectaciones en diferentes áreas muy importantes, desde las habilidades intelectuales globales, los trastornos neurocognitivos, hasta habilidades adaptativas y de conducta y autorregulación. Y estos 4 apartados son muy importantes porque son los que están afectados en casi todos ellos. Desde el aprendizaje al cociente intelectual, habilidades sociales, en una u otra medida están todos afectados. Actualmente no existe, y os lo he dicho antes, un perfil neuropsicológico y conductual cognitivo específico del TEAF, aunque parece que estos niños podían tener habitualmente una serie de alteraciones muy comunes, ¿no? Y esto es lo que esperamos definir en los próximos, con los resultados del estudio que estamos llevando a cabo. Una característica que define a estos niños y que Marta os explicará muy bien es que la edad cronológica no corresponde con la edad del desarrollo. En el mismo niño que puede tener 15 años puede tener una asimetría en sus habilidades neurocognitivas, puede tener una edad cronológica como en el dibujo de 18 años, pero puede tener una habilidad social de 7 y esto es muy característico de los niños con TEAF, esta asimetría. Puede ser incapaz de manejar dinero, pero puede tener relaciones sexuales, puede tener una absoluta incomprensión y dejarse manipular y ser un adulto físicamente, ¿no? Otra característica importante de estos niños es que muchas veces asocian otras patologías. Entonces, la lesión que ha producido el alcohol es el TEAF y esto es el daño y esto clínicamente se expresa a veces con otros diagnósticos, por ejemplo, trastornos del vínculo, trastorno bipolar, el más frecuente que es el TDAH, retraso mental, trastornos del aprendizaje. Todos estos pueden coincidir en estos niños. De hecho, muchas veces coinciden.
Y estos 4, el TDAH, retraso mental, trastornos del aprendizaje y el trastorno negativista desafiante, son los más frecuentes que encontramos asociados en estos casos. Esto ya está. Entonces, además de esto, hay una cosa importante a tener en cuenta, que es cuál es el tratamiento de estos niños. Y el tratamiento del TEAF, lo importante es que no existe un tratamiento etiológico. Aunque estamos haciendo experimentación para intentar buscar algún antioxidante, alguna sustancia que permita un mejor funcionamiento de estas neuronas que han sido afectadas por el alcohol, lo que seguro que no va a ser es reconstruir estos núcleos cerebrales alterados. Pero puedes hacer un tratamiento probablemente con algún producto que te permita funcionar mejor. Entonces, la mayoría de los tratamientos se basan en 2 aspectos. Uno es la prevención, que es el más importante. Hay que evitar el consumo de alcohol durante el embarazo e incluso antes del embarazo. Esto es lo más importante. De hecho, en estas imágenes que tenéis aquí, la de la izquierda es del programa de prevención del consumo de sustancias de abuso durante el embarazo de la Generalitat, que se ha puesto en marcha, que hace muchos años que estamos trabajando en esto para intentar evitar, reducir al máximo el consumo, y que incluye desde la imagen de la embarazada tachada en las botellas de alcohol, o sea, creación de recursos para las mujeres embarazadas, para hacer entrevistas motivacionales durante el embarazo, para conseguir el máximo, las cifras máximas de abandono del consumo de alcohol, ¿no? Y aparte de la prevención, luego hay el tratamiento sintomático, y este es muy relevante porque tiene que ver con controlar los síntomas, y esto dependerá un poco de la sintomatología. Pues si tiene un retraso mental, básicamente el tratamiento es rehabilitación cognitiva, estimulación. Si tiene un problema de conducta, pues igual hay que adaptar el entorno, igual hay que, en fin, todos estos tratamientos hay que hacer terapia cognitiva, psicoterapia, hay estrategias de tratamiento basadas en videojuegos, o sea, hay diferentes estrategias de tratamiento, o si hay una hiperactividad, puedes probar los fármacos estimulantes siempre que bajo supervisión por parte de un psiquiatra, ¿no? En este sentido, y coincidiendo con el desarrollo de la aplicación diagnóstica, también hemos conseguido desarrollar una estrategia de tratamiento basada en realidad virtual. Entonces, este sistema lo que pretende es diseñar escenarios en los cuales estos niños y niñas tienen problemas para intentar reconducirlo utilizando guantes ápticos y gafas de realidad virtual para hacer tratamientos específicos dirigidos a reproducir escenarios reales para ver cómo mejora. Entonces, hemos probado la aplicación diagnóstica en niños autóctonos y en niños en Madagascar, que es la etnia mixta, y ahora estamos pendientes y unos cuantos afroamericanos estamos pendientes de acabarlo. Y esto se puede utilizar para diversos trastornos neurocognitivos, no solamente el TEAF, que afecta pues, hasta el 7% de la población, sino también para casos de TDAH que tienen síntomas muy parecidos, o trastornos de conducta o trastornos del espectro autista. Entonces, estos escenarios de la realidad virtual se pueden utilizar para estos diversos trastornos. Es un tratamiento basado en la creación de escenarios virtuales a medida, en la cual tú adaptas el escenario, pues por ejemplo, la compra en el supermercado o el consumo de sustancias que te pueden ofrecer en el parque o la conducción bajo los efectos del alcohol. Tú diseñas estos escenarios y puedes reproducirlos. Los niños y las niñas se implican directamente, fácilmente, porque utilizan estructuras con las que tienen mucho conocimiento, porque todos tienen móviles y videojuegos, y estamos evaluando su efectividad. Y esto era todo un poco la presentación general tanto del diagnóstico como del tratamiento del TEAF. Entonces, cualquier pregunta, cualquier comentario, pues dispuesto a contestarlo. A ver. Ahora estamos. Bueno, Óscar, espectacular tu exposición, extraordinaria como siempre, impresionante estar hablando 1 hora entera del TEAF. Y ¿1 hora está? todo lo que nos has trasladado hoy nos va a completar toda esa parte de dudas e inquietudes que teníamos acerca de este tema.
Si te parece bien, pasamos al turno de preguntas. Si no estás muy agotado. No, que va, que va. Pues mira, Amelia Cano nos comenta que ¿qué especialistas valoran el TEAF? Pues si quieres, para hacerlo más ágil, me las vas pasando y las voy contestando. Los especialistas, Vale. bueno, claro, una cosa es el diagnóstico y otra cosa es evaluar después el tratamiento. En principio, el diagnóstico lo suele hacer un pediatra, un genetista y un psicólogo. Pero también podría hacerlo un psiquiatra, es decir, alguien que esté entrenado y que conozca los criterios, no, nada más. Gracias. Sí, bueno, se puede hacer el diagnóstico del TEAF en un adulto. Se puede hacer desde el recién nacido. El único problema en los niños muy pequeños es que para las pruebas neuropsicológicas son muy inespecíficas hasta los 4 años. Y en los adoptados hay el problema asociado de que cuando vienen de aquí, dependiendo de las condiciones del país de origen, pues tienen que pasar al menos 2 años para que se recuperen desde el punto de vista de peso, talla, perímetro craneal, por los problemas de nutrición o de enfermedades que puedan haber tenido, y luego para que conozcan el idioma, porque las pruebas neuropsicológicas se basan en gran parte en el idioma. Siguiente. Sí, los dientes de leche se puede utilizar, pero no se utiliza más que a nivel experimental, y solo lo utilizamos en alcohol, no lo hemos hecho en tabaco y en drogas de abuso, esto sí, pero no es una matriz que sea, o sea, requiere una sofisticación técnica que, bueno, podría ser, pero no, a nivel clínico no está disponible. No, el test de Apgar no tiene nada que ver con el TEAF. El test de Apgar es un test de bienestar fetal y tiene que ver con el momento inmediato al parto, si ha habido asfixia o no, no tiene nada que ver. Perfecto. Sí, depende. Hay de todo. Hay síntomas que, depende si son más cognitivos o conductuales, se pueden notar desde muy temprano. O sea, nosotros tenemos algún niño recién nacido aquí que ya se veía que tenía. Entonces, lo más importante es hacer el diagnóstico, hacerlo lo antes posible, porque de esta forma adaptas tus expectativas y porque puedes adaptar los tratamientos, que básicamente son neuropsicológicos, ¿no? Las alteraciones físicas menores no puntúan, pero hay muchas, desde alteraciones en la pronosupinación del antebrazo, clinodactilia, campodactilia, la forma de las orejas, no tienen más valor que el valor académico. Las únicas 3 que puntúan es la abertura ocular por debajo de un percentil determinado y los grados 4 y 5 del filtro y el labio superior. Muy bien. Sí, si la asfixia da lugar a una serie de trastornos neurocognitivos, pero esto es la parte neurocognitiva, más que confundirse con el TEAF, los síntomas de la asfixia y del TEAF neurocognitivos pueden ser comunes, pero hay otros síntomas que los diferencian. El antecedente, las imágenes, la neuroimagen en la asfixia es muy importante, o sea que es difícil confundirlo. No sé si los niveles de académicos son espectaculares o lo que hay es mucha presión. Muchos profesionales tienen la percepción de que las niñas que se adoptan desde China reciben una presión muy importante para conseguir que destaquen académicamente y esto no las beneficia en nada. Por eso tienen una prevalencia mucho más elevada de trastornos depresivos, suicidios, en fin. Pero no está del todo estudiado esto. Sí, los síntomas cognitivos y conductuales son muy parecidos en el trastorno del vínculo y en el TEAF. Son otros signos los que diferencian. O sea, el paquete diagnóstico del TEAF está basado en la experiencia, las publicaciones científicas y es un algoritmo diagnóstico. Rehabilitada, o sea, si la mujer enferma alcohólica rehabilitada no consume durante el embarazo, no tiene por qué tener un niño con TEAF. El TEAF no es hereditario y no deja lesiones que luego se transmitan al hijo futuro. Si no consume, no hay problema.
Bueno, el retraso mental no hereditario, es decir, tiene una causa, siempre tiene una causa, que será congénita, no la sabremos, será genética. Entonces, también un consumo de alcohol durante el embarazo también puede darlo. O sea, tiene muchas causas. Pero la pregunta biológicamente no es muy... Las pruebas genéticas no se utilizan en el TEAF. Prueba genética quiere decir tú buscas alguna alteración en algún gen, pero esto, o sea, tú puedes buscar marcadores epigenéticos, que es otra historia. O sea, el alcohol no afecta a los cromosomas en el sentido de que hacen, sino que afecta la expresión de los cromosomas. Por eso se llama epigenético. Entonces, no hay ninguna herencia del consumo de alcohol, ni del TEAF. Uh-huh. Bueno, sí, se puede mejorar. Este es el objetivo. Cuanto antes lo diagnostiques y antes pongas en marcha tratamiento específico y tal, mejor será la evolución. Bueno, son complejos, buscas estados de expresión genética, son pruebas que no se utilizan a nivel clínico, se utilizan a nivel de experimentación, porque al final lo que te interesa es saber si existen estos marcadores para ver si luego cuando pongas en marcha estudios los puedes utilizar para evaluar la efectividad de determinados tratamientos. Pueden dar síntomas parecidos, sí, pero no... El TEAF es muy específico del alcohol, Esto depende de cada comunidad autónoma, no me lo sé en Extremadura, pero entiendo que probablemente la vía estándar sería el pediatra y que el pediatra dirigiera la historia, pero depende de cada sitio. En Cataluña vas al pediatra y el pediatra te puede derivar cuando existan las unidades expertas y si no, pues puede hacer la evaluación o derivarlo a un sitio donde tengan experiencia, que ahora hay pocos, y al psicólogo. Bueno, Óscar, creo que ya no hay más preguntas. Reitero mi agradecimiento por toda tu exposición y por solventar todas las dudas que nos han planteado los participantes. Espero verte muy pronto de nuevo otra vez con TEAF en Extremadura, aunque no sea en este formato, sino quizás en otros. Y para todos los participantes, espero veros el día 19 de mayo, el miércoles, con el perfil neuropsicológico del TEAF, con la profesional Marta Stals, que será la que nos acompañe. Que tengáis todos y todas un feliz día y muchísimas gracias por vuestra participación. Hombre, gracias a todos. Gracias. Y a Marta preguntarle lo que queráis, que lo explica muy bien. Sí, Marta también me han comentado que es otra excepcional profesional. Pues feliz día. Igualmente, hasta luego. Hasta luego.